Mamá me llamó un accidente y favoreció a mi hermana mientras crecía. Cuando me quedé embarazada, ella secretamente llevó a mi ex a mi baby shower para salvarme de mi matrimonio. Esta historia tendrá más sentido si primero empiezo con mi relación con mi mamá. La llamo Jackie. Es algo extraño, porque esperarías que la llamara mamá como la mayoría de los niños hacen con sus madres, pero ella siempre ha sido firme en que Lie, mi media hermana, y yo nunca nos dirijamos a ella de esa manera. Supongo que en su mente, mamá suena como un título para alguien mayor y ella nunca ha podido verse a sí misma de esa manera. Nos ha dicho más de una vez que se siente demasiado joven para ser llamada madre, como si ese título pudiera agobiarla. Así que siempre ha sido solo Jackie, como si fuéramos vecinas o amigas en lugar de sus hijas. Jackie estaba en la secundaria cuando se quedó embarazada de mí y el embarazo no fue algo que ella o mi padre biológico, Avery, planearon. De hecho, ella siempre se refiere a ello como un accidente, una palabra que ha pesado mucho sobre mí a lo largo de los años, ya sea que ella se dé cuenta o no. Jackie y mi papá eran novios de la secundaria, pero eran jóvenes, imprudentes y no pensaban realmente en las consecuencias cuando se encontraron en esa situación. Cuando mi papá se enteró de que Jackie estaba embarazada, dejó claro que no estaba interesado en ser su pareja. Acordó pagar la manutención y estar ahí para mí, pero eso fue todo. No iba a jugar a la casita con ella ni continuar con su relación. Esto aplastó a Jackie, aunque no siempre lo admite. Tenía expectativas, aunque ingenuas, sobre cómo podría ser su relación y tal vez en alguna pequeña parte creía que tener un bebé haría que las cosas fueran más serias entre ellos. Pero mi papá no lo veía de esa manera y la realidad de eso la destrozó. Cuando nací, las cosas entre Jackie y mi papá no mejoraron. De hecho, si algo empeoraron. Jackie no podía dejar ir el resentimiento que sentía hacia él y se notaba cada vez que él venía. Mi papá venía a recogerme para visitas o simplemente se pasaba para pasar tiempo conmigo, pero en lugar de mantener las cosas civilizadas, Jackie casi siempre buscaba pelea con él. Parecía buscar razones para discutir, incluso cuando no había nada por lo que discutir. A veces estallaba contra él por cosas pequeñas y mezquinas, y otras veces por problemas más grandes, principalmente centrados en su enojo porque él no quería estar con ella. Yo era demasiado joven para entender realmente lo que estaba pasando en ese momento, así que no cuestioné sus palabras cuando hablaba mal de mi papá. Jackie decía cosas como él no te ama lo suficiente como para casarse conmigo o los padres deben cuidar de sus familias y tu papá es solo un vago. Como niña, no tenía la capacidad de procesar realmente lo que estaba diciendo, pero a medida que crecí, comencé a ver las cosas de manera diferente. Empecé a darme cuenta de que mi papá no era el villano que Jackie lo hacía parecer. De hecho, era todo lo contrario. Era consistente, me visitaba todos los fines de semana sin falta, siempre a tiempo y siempre ansioso por pasar tiempo conmigo. Nunca se perdió un pago de manutención y podía sentir que realmente le gustaba estar cerca de mí. Me importaba, incluso si él y Jackie no tenían una buena relación. Cuanto más crecía, más entendía que mi papá estaba haciendo todo lo posible para ser un buen padre a pesar de las circunstancias. No era perfecto, pero ciertamente no era el vago que Jackie afirmaba que era. Él estaba ahí para mí y eso era lo que más importaba. Cuando tenía 6 años, Jackie conoció a Mike, el hombre con quien se casaría y al que ahora llama el amor de su vida. Fue algo surrealista verla con él, ver lo diferente que podía ser. Mike es un buen tipo, muy relajado y desde el principio me aceptó como parte de su vida sin ninguna duda. Siempre me ha tratado como su propia hija, lo cual ha significado mucho para mí, especialmente considerando lo complicada que siempre ha sido mi relación con Jackie. Mike nunca fue el problema. Era constante y amable y se esforzaba por estar ahí para mí de maneras en que Jackie a menudo no lo hacía. No mucho después de que se casaran. Jackie quedó embarazada nuevamente, esta vez de mi media hermana Lie. Cuando nació Lie, estaba emocionada. La amé desde el principio y a lo largo de los años nos hemos vuelto increíblemente cercanas.
Ella es mi mejor amiga y haría cualquier cosa por ella, pero por mucho que adore a Lie, no se puede negar que el trato de Jackie hacia nosotras dos siempre ha sido dolorosamente desigual. Desde que nació Lie, fue obvio que ella era la favorita de Jackie. Jackie colmaba a Lie de amor y atención de una manera que yo nunca experimenté. Verlas juntas, Jackie iluminándose a su alrededor, mimándola, comprando pequeños vestidos bonitos con zapatos a juego y asegurándose de que tuviera cada juguete o cosa que su corazón deseara. Lie era y sigue siendo la niña de los ojos de Jackie. Mientras tanto, me sentía como un pensamiento de último momento. Jackie era distante, casi fría conmigo. Casi nunca pasaba tiempo conmigo y cuando lo hacía, había una tensión subyacente, como si mi mera presencia la molestara. Por supuesto, me puso celosa. ¿Cómo no iba a hacerlo? Vi a mi hermana recibir todo el amor y la atención que anhelaba de Jackie y dolió. No es que no intentara ganarme el cariño de Jackie. Lo hice, pero mis solicitudes de cosas, ya sea algo tan simple como un vestido nuevo o un juguete que me gustaba, generalmente eran ignoradas o desestimadas. A veces, en lugar de conseguir algo nuevo, me daba las cosas viejas de mi prima y me decía que no necesitaba nada nuevo de todos modos y que dejara de gastar dinero innecesario. Es difícil expresar con palabras cuánto dolió ese tipo de favoritismo y tacañería. No se trata solo de las cosas materiales, es la distancia emocional, la forma en que Jackie parecía reservar todo su calor y afecto para Lie, dejándome sentir como una extraña en mi propia familia. Y aunque amo a Lie con todo mi corazón, estaría mintiendo si dijera que no dolió ver a mi propia madre tratarla de manera tan diferente, como si Lie fuera su única hija. Cada año, cuando llegaba el cumpleaños de Lie, era un gran evento celebrado con un nivel de extravagancia que dejaba claro cuánto adoraba Jackie a Lie. Las fiestas siempre estaban llenas de decoraciones, regalos y una multitud emocionada de familiares y amigos. Habría globos, pastel y mucho alboroto por Lie. Podías ver que Jackie ponía su corazón en hacer esos días especiales. Era el tipo de cumpleaños con el que sueña todo niño. En contraste, mis cumpleaños siempre se sentían como un pensamiento de último momento. Nunca se me permitió invitar amigos para una fiesta, ni una sola vez. Algunos años, la extensión de mi celebración era que Jackie pedía una pizza y eso era todo. No había pastel, ni decoraciones, ni emoción, solo una simple entrega de pizza y el día pasaba sin mucha atención. Recuerdo cuánto dolió ver la marcada diferencia en la forma en que Jackie celebraba los cumpleaños de Lie y la forma en que los míos apenas eran reconocidos. Se sentía como otro recordatorio de que no era tan importante para ella, que no merecía el mismo amor o esfuerzo. Cuando crecí y comencé a señalarle a Jackie lo injusto que era, ella no intentó explicarse ni hacer las cosas bien. En cambio, me respondía con una respuesta fría como ve a llorarle a tu papá, como si de alguna manera él tuviera la culpa de la forma en que ella me trataba. Decía cosas como todo esto es culpa suya, desviando la culpa de sí misma y hacia él, como si su favoritismo tuviera algo que ver con las acciones de mi papá. Era su manera de desviar, de negarse a reconocer el dolor que estaba causando. Mi papá, sin embargo, siempre intentaba compensarlo de la manera que podía. Sabía cuánto significaban los cumpleaños para mí, cuán especiales deberían sentirse, y nunca dejaba de ser el primero en llamarme y desearme un feliz cumpleaños justo a la medianoche. Me compraba regalos y trataba de hacer que el día se sintiera especial, aunque no fuera lo mismo que tener una gran celebración. Notaba lo diferente que Jackie nos trataba a Lie y a mí, y eso lo molestaba. Recuerdo un par de veces cuando intentó hablar con Jackie sobre eso. No fue confrontacional, solo quería entender por qué no podía tratarnos a las dos con el mismo amor y cuidado. Pero esas conversaciones nunca salieron bien. En lugar de escuchar, Jackie estallaba y rápidamente se convertía en una pelea a gritos. Le decía que se guardara sus opiniones para sí mismo y que no tenía derecho a comentar sobre cómo criaba a Lie de manera diferente porque estaba casada con el padre de Lie, no con él.
Dejaba claro que, en su opinión, el hecho de que Mac fuera el papá de Lie le daba permiso para tratar a Lie mejor. Era como si la participación de mi papá en mi vida automáticamente me descalificara para recibir el mismo nivel de amor o atención. Eso dolió más que nada. Se sentía como si estuviera siendo castigada por algo que ni siquiera era mi culpa. Cuando me fui a la universidad, se hizo aún más claro cuánto importaba realmente mi presencia a Jackie. De hecho, creo que se sintió aliviada de finalmente tenerme fuera de la casa. Lo noté en la forma en que actuaba, como si se hubiera quitado un peso de encima. Rara vez llamaba y las visitas de su parte eran prácticamente inexistentes. Las pocas veces que tuve noticias de ella, se sentía más como una obligación de su parte que un genuino deseo de saber cómo estaba. Irónicamente, Mac, Lie y mi papá hicieron mucho más esfuerzo por mantenerse conectados conmigo que Jackie. Me visitaban más a menudo, se comunicaban para ver cómo me estaba adaptando a la vida universitaria y se aseguraban de que no me sintiera demasiado sola. Fue reconfortante, pero también dolió ver cuán poco parecía importarle mi propia madre. La falta de amor y atención de Jackie dolió profundamente, pero intenté no pensar demasiado en ello. Seguí esperando que tal vez con el tiempo, cualquier problema que tuviera conmigo y con mi papá se desvanecería y eventualmente podríamos tener algún tipo de relación normal. Fue durante mi último año de universidad cuando conocí a Alan, mi exnovio. Él y yo nos pusimos serios bastante rápido y durante un tiempo las cosas entre nosotros fueron geniales. Era solidario y me hacía sentir vista, algo que no experimentaba a menudo con mi propia familia, especialmente no con Jackie. Cuando me gradué de la universidad, fue un gran momento para mí. Mi papá, mi padrastro, Lie e incluso Jackie vinieron a celebrar conmigo, pero para ser honesta, Mac tuvo que convencer a Jackie de que viniera. Sabía que no habría aparecido si no hubiera sido por su insistencia. Aún así, significó algo tenerlos a todos allí en un día tan importante. Ese día, Jackie conoció a Alan por primera vez y, para mi sorpresa, parecía casi cautivada por él. No le di mucha importancia al principio, pero luego comenzó a hacer estos comentarios extraños sobre cómo no podía creer que alguien tan guapo como Alan estuviera con alguien como yo. La primera vez que lo dijo, intenté encogerme de hombros. Después de todo, me había acostumbrado a que Jackie hiciera comentarios despectivos que eran más dolorosos de lo que ella probablemente se daba cuenta o tal vez sí se daba cuenta. De cualquier manera, lo dejé pasar, diciéndome a mí misma que no valía la pena la energía para confrontarla, pero luego lo hizo de nuevo. Estábamos todos almorzando juntos después de mi ceremonia de graduación y allí mismo, frente a Alan y al resto de la familia, hizo otro comentario similar, insinuando que no era lo suficientemente atractiva como para estar con él y bromeó diciendo que tal vez yo era su caso de caridad. Esta vez no solo fue doloroso, fue francamente humillante, especialmente porque lo dijo frente a Alan. Podía sentir la vergüenza creciendo en mi pecho y no iba a dejarlo pasar de nuevo. Así que me volví hacia ella tan calmadamente como pude y le dije que la forma en que hablaba de mí y de mi novio era espeluznante y que yo era más que solo mi apariencia. Quería que entendiera cuán inapropiados y incómodos eran sus comentarios, no solo para mí, sino para todos en la mesa. Alan también parecía avergonzado por sus comentarios. Incluso mi papá, que generalmente intentaba mantenerse fuera de las confrontaciones con Jackie, claramente estaba molesto. Le lanzó algunas miradas de advertencia, probablemente esperando que captara el mensaje y se detuviera antes de que las cosas escalaran. Podía ver que no quería hacer una escena frente a Alan, pero estaba tan molesto como yo. No era solo un pequeño comentario descuidado, era otro ejemplo de cómo siempre parecía encontrar formas de menospreciarme, incluso durante uno de los momentos más importantes de mi vida. Al parecer, después de ese día de graduación, mi mamá y Alan se hicieron amigos en Facebook, lo cual me tomó por sorpresa. Alan me dijo que ella le había enviado una solicitud de amistad y me preguntó si estaba bien que la aceptara. No quería hacer un gran problema de ello, así que dije que dependía de él.
Aceptó su solicitud solo por ser educado porque sabía tan bien como yo que si no lo hacía, ella sacaría a relucir este problema frente a todos los demás si alguna vez lo veía de nuevo. Aún así, me pareció extraño que mi mamá, que apenas había mostrado interés en mi vida mientras estaba en la universidad, de repente quisiera mantenerse conectada con mi novio en las redes sociales. Durante los 3 años que Lan y yo estuvimos juntos, mi mamá mantuvo una relación cortés, aunque distante, con él. De vez en cuando le dejaba algún comentario en sus publicaciones o le enviaba breves mensajes en Facebook. No era nada abiertamente sospechoso, pero siempre había un aire de familiaridad entre ellos. Jackie nunca me dio ese tipo de atención, pero con Lan parecía más comprometida. Durante mi relación con Lan, él me señaló 1 o 2 veces cómo sentía que mi mamá estaba celosa de mí y de mi vida. Comenzó a señalar todas las pequeñas formas en que Jackie actuaba a mi alrededor que la hacían parecer estar en algún tipo de competencia conmigo, ya fuera la forma en que me menospreciaba, su tendencia a desestimar mis logros o incluso su extraña fijación en mis relaciones. Me quedé atónita. ¿Celosa de mí? La idea nunca se me había cruzado por la mente y siempre había atribuido su comportamiento a una hostilidad general o a problemas no resueltos con mi papá, pero Lan era insistente. Podía verlo desde afuera, la forma en que ella me socavaba sutilmente y cómo parecía casi molesta por la idea de que yo fuera feliz con alguien o exitosa en mi carrera. Al principio, me resistía a la idea. Era difícil aceptar que mi propia madre pudiera sentir algo como celos hacia mí, pero cuanto más lo mencionaba Lan, más comencé a notar los patrones yo misma. Ya fuera sobre mi apariencia, mis relaciones o incluso mis logros, Jackie siempre encontraba una manera de hacerme sentir más pequeña y cuando lo pensé desde la perspectiva de que tal vez, solo tal vez, ella estaba celosa, todo comenzó a tener sentido. Después de ese descubrimiento, comencé a volverme más cautelosa alrededor de Jackie. Me encontré protegiendo mis emociones más estrechamente, sin dejar que sus comentarios me afectaran tanto. No estaba segura de qué hacer con el conocimiento de que mi propia madre podría estar celosa de mí, pero definitivamente cambió la forma en que interactuaba con ella. Ya no podía ver su comportamiento de la misma manera. Lo que alguna vez se sintió como indiferencia o frialdad, ahora parecía más como un sentido retorcido de competencia y ese pensamiento, más que nada, me distanció emocionalmente de ella aún más. Lan y yo rompimos después de 3 años de noviazgo. Nuestra ruptura fue bastante amistosa. Ambos sabíamos que, aunque nos importábamos, nuestras vidas se movían en diferentes direcciones y era hora de separarnos. Prometimos seguir siendo amigos, mantener el contacto, pero, como suele suceder, la vida se interpuso. Me ocupé con mi propia vida y Lan también. Antes de que nos diéramos cuenta, perdimos el contacto por completo y ese capítulo de mi vida se cerró silenciosamente. Luego, hace 2 años, conocí a Phil y todo cambió. Él era y sigue siendo todo lo que siempre quise en una pareja. Phil es amable y considerado y me hace sentir valorada de maneras que no había experimentado antes. Con él, las cosas se sentían bien. Hablábamos abiertamente sobre nuestros sueños y nuestro futuro y, por primera vez, comencé a ver un camino real hacia el tipo de vida que quería, una vida llena de amor, estabilidad y, eventualmente, una familia. Estoy realmente feliz con él, algo que no doy por sentado. Este año nos enteramos de que estaba embarazada. No fue algo que planeáramos de inmediato. Pero tampoco fue una sorpresa no deseada. Phil y yo siempre soñamos con comenzar una familia y, aunque el momento pudo haber sido inesperado, la emoción era real. Estábamos encantados e inmediatamente comenzamos a planificar este nuevo capítulo en nuestras vidas. Lo primero que hicimos fue casarnos. Fue una ceremonia pequeña e íntima, solo amigos cercanos y familia. Lie, por supuesto, fue mi dama de honor. Tenerla a mi lado ese día significó el mundo para mí. Jackie, mi mamá, asistió a la boda, pero durante toda la ceremonia pude sentir su desaprobación. Aunque no estaba completamente segura de por qué, se veía frustrada, como si algo sobre todo el evento la molestara.
Más tarde, cuando tuvimos un momento a solas, finalmente dejó salir sus sentimientos. Me dijo bastante bruscamente que nunca quiso que me casara con alguien como Phil. En su mente, estaba cometiendo algún tipo de error al estar con él y luego siguió diciéndome cómo realmente esperaba que volviera con mi exnovio Lan. No pude evitar reírme cuando lo dijo. Fue una sugerencia tan absurda, tan ajena a la realidad de mi vida ahora. Pensé que tal vez había bebido un poco de más en la boda y solo estaba hablando tonterías. La idea de que ella todavía estuviera aferrada a mi ex cuando yo había seguido adelante y encontrado la felicidad con Phil era casi risible. Intenté ignorar sus comentarios como siempre lo había hecho a lo largo de los años, pero en el fondo me molestó que incluso en uno de los días más felices de mi vida, mi día de boda, Jackie no pudiera simplemente estar feliz por mí. En cambio, había encontrado una manera de criticar y hacerme sentir como si no estuviera viviendo de acuerdo con sus expectativas. Pero esta vez, afortunadamente, tenía otras cosas en mi vida en las que enfocar mi energía. Tenía a Phil a mi lado, un bebé en camino y, por una vez, elegí enfocarme en el amor y la alegría en mi vida en lugar de la negatividad de Jackie. Después de que Phil y yo nos casamos, decidimos esperar hasta que la boda terminara para anunciar la gran noticia: estaba embarazada. Ambos sentimos que era correcto compartir esta noticia solo después de nuestra boda, para que nadie pudiera cuestionarnos. Mi papá, Lee y Mac estaban encantados cuando se los dijimos. Estaban genuinamente felices por mí y su felicidad hizo que ese momento fuera aún más alegre. Pero, como era de esperar, Jackie, mi mamá, tuvo que agregar su propia marca de negatividad, como si no pudiera dejarme tener esa felicidad sin un comentario agrio. Comenzó cuestionando si estaba segura de tener un hijo, haciendo comentarios sobre cómo podría arrepentirme de lanzarme a la maternidad sin disfrutar primero de la vida de casada con Phil durante unos años. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Se sentía como si estuviera proyectando sus propios arrepentimientos o problemas no resueltos sobre mí. No podía creer que incluso en este momento de alegría no pudiera apoyarme sin hacerme dudar de mí misma. Pero esta vez no dejé que sus palabras se deslizaran. Iba a ser madre y el pensamiento de que ella intentara empequeñecer o ensombrecer mi felicidad y, lo que es peor, posiblemente hacer lo mismo con mi hijo, me hizo mantenerme firme de una manera que nunca antes lo había hecho. Calmadamente le recordé que yo no era ella y que nunca me arrepentiría de tener un hijo con el hombre que amo. Dejé claro que, sin importar el momento, no tenía dudas sobre convertirme en madre. Durante tanto tiempo, le había permitido despedazar mis decisiones y hacerme sentir pequeña, pero esta vez era diferente. No iba a permitir que me manipulara o me socavara más, especialmente cuando se trataba de mi familia. Fue entonces cuando Jackie reveló sus verdaderos sentimientos. Dijo que no podía creer que la hija a la que siempre había tratado como segunda opción fuera la primera en quedar embarazada y darle a la familia su primer nieto y que siempre había esperado que Lee ganara. Como si esto no fuera suficiente, Jackie luego justificó que simplemente no estaba lista para ser abuela tan pronto y me acusó de intentar arruinar su reputación en su círculo social al tener un bebé tan pronto después de casarme. Escucharla decir eso fue como una bofetada en la cara. No solo me insultó abiertamente, sino que ahora mi embarazo, mi alegría, de alguna manera era una molestia para su imagen. Fue una impactante muestra de egoísmo, incluso para Jackie. No estaba preocupada por mí o por mi futuro como madre, solo estaba preocupada por cómo se vería ante sus amigos. En ese momento, había tenido suficiente. Firmemente le dije que si realmente se sentía así, no tendría ningún papel en la vida de mi hijo. Le dije que si su reputación era más importante que ser una madre y abuela de apoyo, entonces estaba oficialmente prohibida en la vida de mi hijo y no tendría contacto con ella. La conversación rápidamente escaló a una gran discusión con las emociones a flor de piel en ambos lados, pero le pedí que se fuera. Desde entonces, Jackie me ha enviado múltiples mensajes intentando hacerme sentir culpable para que me disculpe por mi arrebato.
Dice que solo quería ser sincera sobre cómo se sentía y me acusa de que mis hormonas de embarazo me han vuelto demasiado sensible. Cree que, como mi madre, tiene todo el derecho de expresar dudas sobre mi rápido matrimonio y embarazo. Si corté a Jackie de mi vida después de la forma en que me ha tratado. Actualización 1. Ha pasado una semana desde mi última actualización, así que al final Jackie no tuvo más remedio que retroceder. Lee y Mac aparentemente la llamaron por ser insensible conmigo y le pidieron que dejara este asunto. Parece que, por primera vez, Jackie también se dio cuenta de que hablaba en serio sobre cortarla de mi vida y entendió que no toleraría más su toxicidad, especialmente cuando se trataba de mi hijo. A regañadientes se disculpó conmigo, prometiendo no ser tan negativa sobre mi embarazo o mi matrimonio de nuevo. Actualización 2. Bueno, abróchense el cinturón porque tengo una actualización para todos ustedes que nunca vi venir. Hace 3 días, Lee me organizó un hermoso baby shower. Todo fue perfecto, justo como lo había imaginado. Jackie, por supuesto, estaba presente, aunque parecía inusualmente nerviosa ese día. Noté que seguía mirando hacia la puerta, como si esperara a algo o a alguien. En el momento en que sonó el timbre, todo cambió. Jackie prácticamente saltó del sofá y anunció a la sala que tenía una sorpresa para todos. No tenía idea de qué esperar. Pensé que podría ser algo pequeño, tal vez un regalo o un invitado que no esperaba, pero nunca podría haber predicho lo que vendría después. Para mi completa sorpresa, era Lan, mi exnovio. Se veía más que incómodo, claramente fuera de lugar mientras mi mamá lo arrastraba a la sala, exhibiéndolo frente a todos como un extraño espectáculo. Estaba completamente confundida. Este era mi baby shower, mi día especial, y sin embargo aquí estaba mi ex parado frente a mí. No podía entender qué estaba pasando. Mi mamá luego me dijo cómo había hablado con Lan durante semanas y lo había convencido de finalmente aparecer y darme una segunda oportunidad. Luego me miró y me dijo que sabía que me estaba conformando con menos al estar con Phil, pero que ya no tenía que preocuparme porque Lan estaba aquí para mí. Basta decir que mis invitados estaban todos horrorizados, intercambiando miradas de sorpresa después de escuchar lo que mi mamá tenía que decir. Seguí mirando de mi mamá a Lan, tratando de comprender lo que se estaba desarrollando. Fue entonces cuando Lan, luciendo tanto avergonzado como apenado, comenzó a hablar. Primero se disculpó por interrumpir el baby shower y me dijo cuánto nunca quiso estar allí, lo que solo agregó a la confusión que se arremolinaba en mi mente. Luego continuó diciéndome cómo mi mamá lo había acosado en Facebook, enviándole mensajes implacables queriendo que profesara su amor eterno por mí. Estaba convencida de que él y yo estábamos destinados a estar juntos y que yo estaba cometiendo un terrible error al tener un bebé con Phil. Mi mamá, en su estado de ilusión, le había dicho que yo estaba desperdiciando mi vida al convertirme en madre tan pronto y que quería que él me llevara lejos. Todo el asunto era tan absurdo que apenas podía creer lo que estaba escuchando. Lan explicó que no tenía intención de reavivar nada entre nosotros, pero sentía que necesitaba venir y decírmelo cara a cara cuán vil había sido mi madre actuando a sus espaldas. Estaba allí para exponer el comportamiento manipulador de mi madre mientras hablaba. Podía sentir la tensión en la sala aumentando. Todos miraban a mi mamá, cuyo rostro se había puesto de un rojo brillante de vergüenza. Claramente nunca esperó que él hablara de ella de esa manera. Lan luego se volvió hacia Jackie y con una voz firme le dijo que necesitaba dejar de enviarle mensajes. Le dijo que necesitaba seguir adelante con su vida y que no tenía derecho a sabotear mi baby shower o mi vida. Podía ver la ira y la humillación en el rostro de mi mamá, pero por una vez no tenía una réplica ingeniosa ni una defensa. Lan continuó diciéndole que siempre la había conocido como celosa de mí y que estaba muy decepcionado de ver que nunca había cambiado, incluso después de todos estos años. Jackie se quedó allí sin palabras mientras el peso de sus acciones se hacía evidente para todos en la sala. Después de que Lan terminó, se volvió hacia mí y se disculpó de nuevo. Dijo que lamentaba la interrupción, pero sentía que era necesario para él revelar la verdad sobre el comportamiento de mi madre,
ya que quería que yo viera la verdadera cara de Jackie antes de irse. Me entregó un pequeño regalo que había traído para mi bebé, lo cual fue muy amable de su parte a pesar de la incomodidad de la situación. Le agradecí por venir y por tener el coraje de decirme qué estaba pasando. Sin su honestidad, no sé si alguna vez hubiera creído que mi mamá podría hacer algo así, tramando a mis espaldas, tratando de continuar saboteando los momentos más importantes de mi vida. Después de que Lance fue, la sala se llenó de un silencio incómodo y todos los ojos estaban puestos en mi mamá, que parecía que deseaba poder desaparecer. Estaba al borde de las lágrimas, abrumada por la humillación. Apenas podía creer lo que acababa de desarrollarse. Mi propia madre había intentado socavarme de la manera más dolorosa imaginable. Ese momento solidificó todo lo que había sospechado durante mucho tiempo, que mi madre no solo era difícil o crítica, sino que estaba activamente trabajando en mi contra, impulsada por sus propias inseguridades y celos. Desde entonces, tanto Lie como yo no hemos tenido contacto con Jackie. El resto de la familia que también estuvo presente durante mi baby shower ha difundido la noticia y nadie quiere tener nada que ver con mi mamá ahora. Mi papá ha amenazado a Jackie con mantenerse lo más lejos posible de mí. Todavía no puedo comprender las longitudes a las que mi madre llegará para intentar sabotear mi vida. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Para todos los que preguntan, nuestro bebé nació sano y está bien. Bill y yo estamos genial. Lie, mi papá y Mac nos visitaron varias veces y todos nos reunimos regularmente. Ninguno de nosotros todavía está en contacto con Jackie. Mick actualmente está separado de ella. Resulta que después de que él se enteró y la confrontó sobre todo, ella se negó a disculparse con ninguno de nosotros y trató de justificar su comportamiento. Finalmente se dio cuenta de que si podía tratarme a mí, su propia hija, de manera tan horrible, entonces no había garantía de que no hiciera lo mismo con él o con cualquier otra persona a la que supuestamente le importara. Su egoísmo no conoce límites y él entendió que estaba mejor sin ella.